noches. Bienvenidos a este conversatorio a cargo de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la misma universidad. Quiero agradecer a los profesores que nos acompañan el día de hoy y que nos han venido facilitando este ejercicio tan importante para la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Estos son los ejercicios que nos pide la comunidad y que este excelente cuerpo docente y profesional con el que cuenta el Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander permite realizar. Quiero agradecer especialmente a la directora del consultorio, doctora Clara Tapias, que ha estado al frente de la organización de cada uno de estos conversatorios, y en especial el día de hoy al doctor César Valencia, al doctor Carlos Arias, al doctor Diego Méndez y al doctor Iván Zambrano, por la posibilidad de contar con ellos y porque además se han desempeñado y se vienen desempeñando con lujo en la cátedra de Derecho Penal en la Universidad Industrial de Santander. A todos ustedes, al doctor Iván que recién se conecta, bienvenido doctor Iván, egresado, uno de los egresados ilustres de la Escuela de Derecho. Muchísimas gracias a todos ustedes y quedan todos bienvenidos a este ejercicio importante donde hoy vamos a hablar del impacto del decreto de excarcelación en el Distrito Judicial de Bucaramanga. Ayer se habló de manera general, hoy se va a hablar específicamente de ese decreto del cual se abordó ayer en sus aspectos dogmáticos, pero ya en un aspecto práctico de cómo es que se está dando, aplicando en este distrito de Bucaramanga. Bienvenidos a todos y muchas gracias a todos los que se conectan y nos escuchan. Y gracias, aprovecho para felicitarlos por el evento y por todos los comentarios que nos han llegado y nos siguen llegando permanentemente de estos conversatorios. Bienvenidos. Doctora Clarita. Gracias, doctor Javier. Buenas noches para todos, buenas noches para el auditorio. Gracias a los ponentes, gracias a nuestros egresados que con mucho orgullo nos acompañan en el día de hoy en sus diferentes escenarios, desde el alma mater como docentes. Y realmente es un evento de mucha importancia, en la cual hemos querido seguir adelante junto con el doctor Javier, siguiendo con esta línea que nos lleva a que hagamos. Agradecerles a todos nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a los docentes que en este momento se encuentran en este escenario que es tan importante, y esperamos que los disfruten, esperamos que podamos absolver dudas, que podamos generar incertidumbre, preguntar y estar muy atentos. Agradecerle al doctor César, quien magistralmente se desempeña como moderador de esos escenarios, felicitarlo. Y estamos en sus manos, doctor. Buenas noches y bienvenidos, señores ponentes. Muy amables. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Clara. Muchas gracias, doctor Javier. Muy buenas noches para todos y para todas. Hoy es una noche de verdad que nos llena de muchísima felicidad, en la medida que hoy el conversatorio es con el sello de la UIS. Nuestros ponentes todos tienen el sello de la UIS, es muy especial. Dos de ellos, esto es el doctor Iván y el doctor Diego, egresados de esta casa de estudios y que además debemos reconocerle, son uno de los mejores jueces en el distrito de Bucaramanga, y eso se debe precisamente a la formación que han tenido en esa alma mater. En igual sentido, el doctor Carlos Daniel Arias, que es profesor de esta universidad y que además con excelencia ha llevado a cabo impartiendo sus cátedras y verdad que ha aportado de una manera muy interesante la formación de nuestros estudiantes. Sin más preámbulos, voy a iniciar presentándole a cada uno de los ponentes para efectos de que lo conozcan, después la metodología con el fin de arrancar con este conversatorio. Bien, en primer lugar, les presento al doctor Iván Zambrano. El doctor Iván Zambrano es abogado orgulloso, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Es magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás en convenio con la Universidad de Barcelona. Realizó estudios en la Escuela Latinoamericana de Derecho Penal de la Universidad de Göttingen
En igual sentido, es docente de la especialización en Derecho Penal de la UNAP. Actualmente es juez penal municipal con función de control de garantías. Se destaca en esa función. En igual sentido, tenemos al doctor Carlos Daniel Arias Lozano, quien es abogado de la UNAP, especialista en Derecho Penal de esa casa de estudios, candidato a magíster. Tiene una trayectoria en la rama judicial como auxiliar de magistrado, juez penal municipal con funciones de control de garantías, juez penal de circuito con funciones de conocimiento. Es autor de distintos textos jurídicos sobre temas penales y procesales. Es padre de Miranda, esposo de Silvia, es profesor de nuestra querida universidad y hoy está cumpliendo 36 años. Felicitaciones, querido doctor Arias, y muchas gracias por su compromiso con esta escuela de estudios. Ello evidencia que celebrar el cumpleaños con esta excelente reflexión muestra de su calidad humana. En igual sentido, tenemos al doctor Diego Fernando Méndez Ramírez, también abogado, orgulloso, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Se coloca rojo, feliz como ustedes lo están viendo en la cámara cuando manifiesto esto. Es especialista en Derecho Penal, candidato magíster en Derecho Penal, tiene una trayectoria en la rama judicial como auxiliar de magistrado del Tribunal Superior de Bucaramanga, del Tribunal Superior de Bogotá, juez municipal de control de garantías, fue juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, actualmente es juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga. Como pueden ver, tenemos una nómina de lujo, una nómina con el sello UIS, supremamente orgullosos de pertenecer a esta casa de estudios. En ese sentido, pues yo les indicaré. La idea de hoy es que invitamos a un ponente juez de control de garantías, un ponente juez de conocimiento y un ponente juez de ejecución de penas, que son finalmente los funcionarios judiciales que tienen que resolver las solicitudes que se presentan sobre el decreto 546. La metodología será en el siguiente sentido. El primer punto que abordaremos se refiere a la procedencia de la detención o la prisión domiciliaria transitoria, cuáles son las causales y el trámite de acuerdo al decreto 546. El segundo, cuál es la perspectiva que deben tener los jueces frente a este decreto desde la convencionalidad, concretamente el bloque de constitucionalidad. El tercero, abordaremos cómo han sido los casos, cómo se han tramitado en la ciudad de Bucaramanga, qué problemas se han presentado, cuáles se han negado. Cuarto, la propuesta de mejora que se puede realizar desde la judicatura frente a ese decreto con el fin de obtener más beneficios. Y quinto, como quiera que este evento es organizado por el consultorio de la Universidad Industrial de Santander, resulta importante darle consejos a nuestros estudiantes de la práctica de consultorio jurídico para efectos de que puedan aportar en ello. Bien, como estrategia metodológica, y esto lo digo pues a propósito de lo que que tenemos como experiencia de la noche de ayer, les voy a pedir por favor a los asistentes que están a través de Facebook Live que las preguntas las dejen al final, es decir, cuando los panelistas acaben absolutamente toda la temática, por favor realizan las preguntas para poder extraer de ese bloque y poderlas formular de manera acertada. Bien, bienvenidos apreciados ponentes, bienvenida comunidad de la Universidad Industrial de Santander, bienvenidos todos aquellos que se hacen presentes a través del Facebook Live. Estamos muy contentos, vamos a disfrutar hoy mucho de esta charla desde la perspectiva de la jurisdicción. Primer punto, tiene que ver con la procedencia de la detención o prisión domiciliaria transitoria, causales y trámites. La idea es que cada uno de los expositores indiquen, de acuerdo al decreto, conforme a su rol como juez de control de garantías, juez de conocimiento y juez de ejecución de penas, cuál es el trámite y las causales que establece el decreto. Y para abrir la discusión simplemente diré lo siguiente: en la actualidad, los tribunales tienen posiciones diversas. Por ejemplo, el Tribunal de Bucaramanga y el Tribunal de Bogotá considera que la competencia para efectos de resolver esta clase de solicitudes es diferente a la que están estableciendo, por ejemplo, el Tribunal de Cartagena y el Tribunal de Medellín. Respecto a la competencia, hablará cada uno de nuestros ponentes. No voy a hacer concreción al respecto, pero para que sepan que hay diferencias en los distintos distritos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros queridos ponentes al respecto. Vamos a iniciar entonces con nuestro abogado egresado orgulloso de la Universidad Industrial de Santander, doctor Iván. Tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, doctor César. Un saludo especial pues a todos mis colegas, especialmente al doctor Carlos Daniel, que se encuentra en su cumpleaños, y como decía César, qué mejor que celebrarlo con una charla de Derecho Penal. Trataré entonces de ser muy breve para respetar el límite de tiempo del cual se ha dispuesto, y me gustaría iniciar tal vez narrando una incidencia en torno a este decreto 546 que de entrada supongo el auditorio virtual ya conoce. Y es que Carlos Daniel es el representante de los jueces penales del circuito ante un comité, que es el Comité del Sistema Penal Acusatorio, y yo soy el delegado de los jueces penales municipales ante el mismo comité. Para el 21 de marzo, apenas estaba, digamos, entrando en esa situación de normalidad la rama judicial, se convocó una reunión con diversos sectores, entre ellos la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, algunos delegados de los abogados litigantes, la Defensoría Pública, el INPEC, la Fiscalía, y en medio de la reunión que estaba diseñada para discutir cómo se iba a manejar esa situación, se anunció entonces que el gobierno estaba preparando lo que se denominó en ese momento un decreto de excarcelación masiva. Y unido entonces a esa noticia, muchos sectores, y había especialmente algunos activistas, hay una señora bastante reconocida en ese campo del activismo penitenciario, Joana Bahamón, señalaba cuáles eran las virtudes de aplicar este tipo de medidas administrativas. Y era tal la expectativa que, a pesar de que ya estaba a finales de marzo anunciado, se esperó un tiempo prudencial para que eventualmente se profiriera el decreto 546. Y la expectativa era tan grande que incluso los considerandos de ese decreto elaboran un diagnóstico bastante real y por ende grave de la situación carcelaria que tiene el país. Sin embargo, el acápite resolutivo desdice de la expectativa y de los planteamientos que se realizaron en las consideraciones de ese decreto, y particularmente por las excepciones o las exclusiones que se aplican para las personas que o bien están siendo procesadas o bien ya han sido condenadas. De esa manera, y grosso modo, entonces, el decreto señala una serie, unos parámetros para conceder esa prisión domiciliaria o detención domiciliaria transitoria. Y dentro de esos parámetros se establece entonces que las personas mayores de 60 años, las madres gestantes con niños menores de 3 años que estén dentro de la reclusión, personas con enfermedades graves como VIH, diabetes, insuficiencia renal, entre otras, las personas con movilidad reducida o con discapacidad acreditada, también aquellas personas que estuvieran privadas por delitos culposos o quienes hubieran descontado el 40% de su pena, podrían entonces ser beneficiarios de esa detención domiciliaria o prisión domiciliaria transitoria. Y hasta ese momento, salvo algunas excepciones, como en el caso de los delitos culposos que consideramos no es nada relevante para la población carcelaria, se tenía la expectativa de que podría ser una buena herramienta para reducir el hacinamiento que existía en cárceles y por ende disminuir el riesgo que tenía esa población en este brote de coronavirus que tenemos. Sin embargo, entonces, a renglón seguido, el mismo decreto establece un listado de delitos que impiden la concesión de esa medida transitoria. Son 93 o 95 los delitos, es decir, una tercera parte del Código Penal en el aspecto especial que impide la concesión de este beneficio. Y bajo ese entendido, entonces, con ese escenario, en torno a las causales, se ha tornado bastante difícil entender que ese decreto 546 es una herramienta eficaz, en términos de esta charla, para reducir el hacinamiento y bajo ese entendido también reducir
del riesgo que tienen las personas privadas de la libertad en los centros carcelarios. Llevo 5 minutos, es, digamos, esta primera intervención relativa a las causales que planteó el decreto 546, y esa es mi primera participación. En las siguientes intervenciones plantearé tal vez un desarrollo más profundo de lo que representa para el Distrito Judicial de Bucaramanga y en especial para la función de los jueces de garantías. Bien, muchas gracias, doctor Iván. El doctor Iván nos acaba de hablar de las causales que establece el decreto para efectos de la procedencia de la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria. Voy a concederle en esos momentos el uso de la palabra al cumpleañero, el doctor Carlos Daniel, para efectos de que nos realice precisión de qué diferencia existiría entre la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria y cuál es la polémica que se ha planteado respecto a la competencia. Es decir, si en estos momentos alguien quisiera solicitar eventualmente la detención domiciliaria transitoria o la prisión domiciliaria transitoria, ¿qué juez es el que debe resolver dependiendo del momento procesal? Tiene usted el uso de la palabra, apreciado doctor Carlos Daniel. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches a los panelistas, a Diego Fernando, a Iván, al moderador César, a la doctora Clara, al doctor Javier Alejandro y a toda la comunidad que de manera virtual nos acompaña en la noche de hoy. Para mí es muy grato estar, como lo dijo el doctor César, compartiendo con ustedes precisamente el día de mi cumpleaños. Y antes de, digamos, responder puntualmente la pregunta de César, pues quisiera también hacer una pequeña reflexión en torno, digamos, a las finalidades que se propuso el gobierno nacional con la expedición del decreto. Del decreto 546 del presente año que preveía, digamos, dentro de su filosofía, la excarcelación de un buen número de personas privadas de la libertad. Esto con miras a prevenir el eventual contagio de esta enfermedad COVID-19 que desde diciembre del año anterior ha venido azotando al mundo y que, pues como todos lo sabemos, ha sido considerada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Como lo dijo Iván, o sea, es curioso ver que efectivamente los argumentos para construir la parte resolutiva, es decir, todos los considerandos del decreto, apuntaban a algo que se veía como muy loable, que es efectivamente, digamos, salvaguardar en primer lugar el principio de la dignidad humana y de paso proteger la salud y la vida de las personas privadas de la libertad, ¿cierto? Permitiendo que transitoriamente quienes estuvieran con este derecho restringido al interior de un establecimiento carcelario, pues estuvieran en sus viviendas por un término de 6 meses, porque tampoco es que era un tema definitivo, sino temporal, mientras se superaba un poco el tema sanitario a nivel mundial. Sin embargo, lo que uno ve, digamos, puede decirse como una crítica, como lo podría decir, como lo diría en su momento, o sea, que a mí me gusta mencionar mucho, César, a Emiro Sandoval, que era un gran crítico del sistema penal del que formamos parte. Decir es que este tipo de normas de carácter apenas nominal lo que hacen es dar una apariencia de legitimidad del sistema, claro, porque en los considerandos lo que impulsamos es un propósito de defensa de la dignidad, de la salud, de la vida de las personas privadas de la libertad, pero a la hora de la verdad en la parte resolutiva negamos esa posibilidad a un porcentaje altísimo de los eventuales beneficiarios del decreto, ¿cierto? Esto entonces es una norma apenas de carácter nominal que carece de mucha eficacia, ¿cierto? Vemos que apenas unas 400 personas en todo el país se han beneficiado del mecanismo, no estoy seguro, creo que Diego nos precisará este dato. Pero entonces esto lo que uno dice es, hombre, este tipo de normas es para dar apariencia de legitimidad. A mí como Estado me interesan las personas con libertad, pero a la hora de la verdad no hago algo que efectivamente sirva para evitar el contagio del COVID-19. Más allá de eso, ya entrando, digamos, en materia de las preguntas que me ha propuesto el doctor Valencia, como él mismo lo dijo al inicio de la intervención, no ha sido clara, voy a hablar primero de la competencia, para conocer de la concesión de la detención y la prisión transitoria, ya que, como bien lo mencionaba César, tribunales como el de Bucaramanga y el de Bogotá señalaban que la competencia de los jueces con función de control de garantías se producía hasta una vez se anunciara el sentido del fallo, y una vez anunciado el sentido del fallo ya era el juez de conocimiento quien debía
pronunciarse frente a la detención o la prisión domiciliaria transitoria. Y si el proceso ya se encontraba surtiendo un recurso, bien sea ante el Tribunal o ante la Corte Suprema de Justicia, pues serían entonces estos organismos colegiados quienes deberían conocer lo competente. Por otra parte, por ejemplo, el Tribunal de Bucaramanga, en una decisión proyectada por Juan Carlos Dietes Luna, se señaló que por unas razones que tenían que ver más que todo con el reconocimiento de los recursos, el competente para conocer era desde que se presentaba el escrito de acusación, el juez de conocimiento, y antes de la presentación del escrito de acusación, el juez con función de control de garantías, y mantenían la regla de que una vez se anunciara el sentido del fallo, correspondería entonces, si la carpeta, el expediente ya estaba en el tribunal conociendo el recurso, pues a esa colegiatura conocer de lo pertinente. Pues uno diría, en torno a la otra pregunta, hombre, la detención y la prisión, ¿qué diferencia mediaría entre la una y la otra? Yo diría, el punto de quiebre sería, como lo ha sostenido la jurisprudencia, la emisión del sentido del fallo de carácter condenatorio. A partir de esta decisión jurisdiccional uno podría comprender que ya no estaríamos hablando de detención, sino de temas de prisión, de la concesión de la prisión transitoria. Con esto, doctor César, creo entonces que en mi sentir le doy respuesta a sus dos interrogantes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Carlos. A continuación vamos con el doctor Diego Méndez. Doctor Diego Méndez, ya el doctor Carlos ha especificado la diferencia que existiría entre la detención domiciliaria transitoria y la prisión domiciliaria transitoria. Usted, que es un excelente juez de ejecución de penas, que representa a la UIS precisamente en ese cargo entre los jueces de ejecución de penas, quiero preguntarle, ¿este decreto establece causales diferentes para efectos de las personas que ya están cumpliendo concretamente una pena de prisión? ¿Cuál es el trámite que se da, pero concretamente ante los jueces de ejecución de penas? Tiene el uso de la palabra doctor Diego, abogado egresado de nuestra querida UIS. Buenas noches, doctor César Valencia. Buenas noches a mis amigos y compañeros, el doctor Iván Zambrano, a Carlos Daniel. Expresarle igualmente esta noche feliz cumpleaños a la doctora Clara Inés, al doctor Javier Alejandro, a los demás colegas y asistentes a esta conferencia, a toda la comunidad UIS. Agradecer la invitación a mi alma mater, de la cual soy un orgulloso egresado. Con relación ya a la pregunta que hacía el doctor César y centrándonos en el motivo de esta discusión en esta noche, tenemos que partir de los objetivos del decreto 546 de 2020. Esos objetivos son tres, según el decreto. Primero, evitar el riesgo de contagio del COVID a personas privadas de la libertad vulnerables, disminuir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación del COVID en los establecimientos penitenciarios carcelarios. Y acá hay un aspecto que se introduce a través de ese decreto, que no es propiamente para adoptar este tipo de medidas, que es el del hacinamiento carcelario. Ese es un problema que a lo largo de la historia y especialmente el sistema penal colombiano ha sido un problema que se ha perpetuado, pero especialmente en el año 1998 la Corte Constitucional declara un estado de cosas inconstitucionales frente a ese hecho. Entonces, teniendo en cuenta ese problema, se intenta a través de este decreto legislativo, en este caso, introducir ese problema o esa solución, eventual solución a ese problema de hacinamiento también a través de este decreto, lo cual no era su objeto esencial y va a ser un aspecto que debe examinar muy seguramente la Corte Constitucional al momento de realizar el respectivo control. Ahora bien, con relación al procedimiento, se tiene que establecer unas causales, el decreto 546 de 2020, causales esencialmente a la protección de la vida y la integridad física de algunas personas privadas de la libertad, especialmente aquellas personas que tienen algún tipo de riesgo frente a su vida, que presentan comorbilidades, que presentan algún tipo de enfermedad, que muy seguramente en llegar a tener ese contagio estaría en riesgo la vida.
El procedimiento es un procedimiento diferenciado frente a los detenidos respecto a las personas sentenciadas. El decreto establece en el artículo 7º en qué consiste ese procedimiento de las personas detenidas, manifestando que efectivamente dentro de estas facultades está la que el defensor le solicite al juez competente esa prisión de carácter, detención de carácter transitorio. No ocurre lo mismo en el caso de ejecución de penas. En este caso, el artículo 8º fue preciso en señalar que solamente podemos en estos casos conocer los jueces de ejecución de penas con la respectiva solicitud y listado que envíen los directores de los establecimientos carcelarios. Así se encuentra redactada la norma y así nos obliga a nosotros, a los jueces de ejecución de penas, cumplir ese propósito. Es decir, que actualmente ningún defensor ni el sentenciado podrían solicitar esa prisión domiciliaria transitoria motu propio, sino que debe pasar por ese filtro administrativo que debe realizar el director del establecimiento carcelario. Frente a los términos, son términos céleres. En el caso de los jueces de ejecución de penas, 5 días tenemos para resolver ese tipo de peticiones una vez llegue el listado frente al establecimiento carcelario. Se trata de causales objetivas y señalar frente a los recursos. Hay un aspecto que también genera o puede generar algo de discusión a nivel de control constitucional en los recursos, porque si miramos el decreto 546 frente a los sentenciados, solamente permite el recurso de reposición, mientras que frente a los detenidos sí permite el recurso de reposición y apelación. Frente a ese tema de los recursos, la verdad hasta el momento no he encontrado un motivo fundado por el cual se restringió en este caso ese recurso a los sentenciados, y considero que eventualmente ese sería un punto que podría afectar el debido proceso. También llama la atención de este decreto, ya para finalizar mi intervención, porque es un aspecto muy relevante del decreto, el parágrafo del artículo 13, que permite la exoneración de el pago de caución o de mecanismos de vigilancia para que la persona privada de la libertad pueda acceder al beneficio de la prisión domiciliaria transitoria. Esto es frente a personas que actualmente tienen el beneficio de la prisión domiciliaria, pero que no han podido materializarla porque no han podido pagar la caución, o en su defecto porque no han obtenido ese mecanismo, ese brazalete que les permita al INPE realizar la vigilancia electrónica. Eso considero son los aspectos más relevantes frente a la ejecución de a los jueces de ejecución de penas y la aplicación de este decreto. Bien, muchas gracias, apreciado doctor Diego. Entonces, para efectos de conclusión del público que nos está viendo en estos momentos, más de 100 personas por Facebook Live, tendríamos que decir que el juez de control de garantía resolverá sobre la detención domiciliaria transitoria si en el caso no se ha presentado escrito de acusación. Si una vez se presentó escrito de acusación y no se ha emitido sentido del fallo, y estando en primera instancia, le corresponderá al juez de conocimiento, o en su defecto, si existió algún recurso, al juez de conocimiento o inclusive al tribunal, estando ejecutoriada la sentencia a los jueces de ejecución de penas. Bien, permítame para estos efectos, para que los ponentes y la comunidad sepa, digamos, qué personas se encuentran conectadas, además que han enviado muchos saludos, quiero socializarlos para efectos de que nos motivemos. Saludo al doctor Luis Alberto Jiménez Ospino, la doctora Yamira Lobo, buenas noches, gracias por crear estos espacios. Wilson Báez, buenas noches, saludos para todo este gran equipo de profesionales. Marily Jaimes, buenas noches para los panelistas. Andrés Gómez, buenas noches, excelente grupo de egresados y profesores de la UIS, todo un orgullo imperdible de este evento. José Luis Rodríguez Herrera, buenas noches, doctores, un saludo especial para el doctor Carlos Dalier en su cumpleaños. El doctor Ramiro, nuestro querido profesor de la UIS, felicitaciones por el evento académico, temas de actualidad. El doctor Andrés Luna, juez de la República, grandes jueces, les dice, queridos compañeros. Litigio estratégico de la UIS, buenas noches. Tenemos a Manuel Moreno García, que en igual sentido saluda al doctor John Alexander Serrano, buenas noches. El doctor Carlos Andrés Ortiz, el doctor Fabián
Jacome Navarro, un afectuoso saludo a nuestro amigo y colega, el doctor Iván Zambrano. Gratos recuerdos, doctor Iván. Está aquí usted con su comunidad, con sus amigos, con sus compañeros. Julia Andrea López le contesta al doctor John, abogado egresado también de la UIS. Al parecer tuvieron éxito hoy en un caso. Felicitaciones en el día de cumpleaños de Carlos. La doctora Rocío, qué orgullo ver estos egresados nuestros de la judicatura. Y así seguidamente distintas manifestaciones de agradecimiento de Juan Roa Serrano, Livia y José David Galindo Ruiz. Es decir, están personas, estudiantes, defensores, fiscales, jueces compartiendo en este evento. Bien, pasemos al segundo tema. El segundo tema, ya hemos hablado en los anteriores conversatorios sobre la convencionalidad, pero queremos aprovechar que hoy tenemos jueces del distrito precisamente de Bucaramanga para efectos de que reflexionen y cómo se aplica la convencionalidad en los casos concretos a propósito del decreto. Simplemente para ambientar la discusión diré, ha sido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que ha establecido unos mínimos que implica políticas para efectos de evitar la congestión carcelaria y precisamente en tiempos de COVID. El 17 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en comunicado 076 de 2020, en igual sentido la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 120 del 9 de abril del 2020, la Comisión Interamericana en comunicado 2020-087 el 22 de abril de este año. En igual sentido el comunicado 8820 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 23 de abril del 2020 y el comunicado de prensa 9020 del 27 de abril de este año. Todos estos estableciendo que hay necesidad de descongestionar desde esta perspectiva las cárceles. También ayer conocíamos de nuestros invitados del Colegio de Abogados Penalistas que los mismos han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente sobre estos temas. Queremos saber de nuestros panelistas en concreto, digamos como jueces, cada uno desde su función, como juez de control de garantías, de conocimiento, de ejecución de penas, qué hacer con todo este marco convencional, con todos esos estándares, cómo los podemos interpretar, cómo los aplicaríamos en cada una de las audiencias. Doctor Iván, tiene usted el uso de la palabra. ¿Cómo haría precisamente en las audiencias preliminares, eventualmente donde se solicitaran esa clase de audiencias para aplicar el marco de la convencionalidad? Muchas gracias, doctor César. Como quiera que el tiempo apremie, trataré de ser bastante concreto, partiendo de una idea, digamos, nodal, y es la distinción o el choque que existe entre el discurso propio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o de la protección de derechos humanos y, de otro lado, la política criminal del Estado colombiano. Para ello, citando un poco las nociones que acuñó von Lins respecto de lo que es política criminal como el conjunto de políticas o de medidas dirigidas a enfrentar los delitos. El profesor Ricardo Robles Planas ha hecho un análisis de cómo debe entonces interpretarse el avance de la política criminal, y para ello también genera dos estilos de análisis distintos, tomando también como referencia la expansión del derecho penal. Y si bien en un momento se hablaba que la política criminal del Estado debe ajustarse a unos principios de garantías procesales, luego de los años 90, esa expansión del derecho penal llevó a un discurso panpenalista o de populismo punitivo. Y bajo ese marco, fíjense, es que el decreto 542 de respetar los derechos humanos y especialmente las obligaciones adquiridas con el Pacto de San José. Si bien es cierto, en el bloque de consideraciones del decreto 546 señala, si se quiere, algunas normas de soft law que la Corte, tanto la Comisión Interamericana como la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han instado a los estados en aras de respetar esos derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Lo cierto es que para la mayoría de la comunidad judicial, no solo de Colombia,
y con ello no solo me refiero a los jueces penales municipales de garantías de Bucaramanga, sino de todo el hemisferio, existe cierto temor a aplicar medidas que resulten contrarias a ese populismo punitivo. Para ello quiero citar al profesor Santa Parra, quien en su texto respecto de la libertad inmediata por vencimiento de términos trae a colación un informe del 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de la prisión preventiva. Y allí en su texto nos indica que, comillas, una de las principales causas del alto índice de personas que en prisión preventiva es la falta de independencia judicial, que en la práctica los jueces penales se abstendrán de que a salir removidos de sus cargos. Bajo ese entendido, quiero entonces retomar el punto inicial. Es importante velar por la aplicación de las normas convencionales en torno. Bien, muchas gracias. Creo que hemos tenido inconvenientes en lo que tiene que ver con la conexión con el doctor Iván. Voy a concederle el uso de la palabra al doctor Carlos Daniel. Doctor Carlos Daniel, el doctor Iván nos estaba señalando unas expresiones, soft law y hard law. Por favor, explíquenoslas, a qué se refieren. ¿Cómo haría usted para aplicar toda esa convencionalidad en el marco eventualmente de sus decisiones como juez de conocimiento, precisamente resolviendo peticiones que tienen que ver con la detención domiciliaria transitoria? Tiene el uso de la palabra, doctor Carlos Daniel. Gracias, doctor César. Bueno, la distinción entre soft law y hard law básicamente está orientada en la obligatoriedad del tipo de norma internacional, ¿verdad? El hard law es norma de carácter vinculante, mientras que el soft law simplemente son observaciones que eventualmente los estados partes pueden o no tomar en consideración, aplicar dentro de sus territorios. ¿Me están escuchando, César? ¿Me escucha bien? Sí, estamos escuchando perfecto, doctor. Continúe. Bien. Listo. Entonces, digo esto, yo veo acá es una situación que cuando uno lee textos como, por ejemplo, los del profesor Zaffaroni, que hace no mucho estaba dando una charla también de carácter virtual aquí en Colombia, uno dice, hombre, lo sorprendente es que la privación de la libertad, por ejemplo, como sanción, es un tema que no tiene más de 200 años de vida y que aún así, con esos escasos 2 siglos o un poco más de vida de la pena de prisión, nos parece un tema totalmente normal, ¿verdad? Nos parece que un Estado sin pena privativa de la libertad, pues no es posible que exista, ¿cierto? De esa manera, entonces, uno ve que hay muchos llamados, tanto de lo que mencionó Iván en torno al populismo punitivo, es decir, llamados del mismo legislador para impulsar medidas que hacen ver a la comunidad como necesario de tener a las personas tras las rejas, ¿cierto? Bien sea una vez sancionada, es decir, una vez se ha desvirtuado su presunción de inocencia, o bien durante el trámite de un proceso como medida cautelar. Entonces yo digo, oiga, pero uno primero que todo, cuando se enfrenta a un Estado, digamos, que la comunidad reconoce como fuertemente, digamos, en términos castizos, carcelero, ¿sí? Que pedimos cárcel sí o sí. Pues uno lo que tiene que analizar en primer lugar es qué es lo que se pretende, primero, con la detención preventiva y segundo, con la pena de prisión, ¿cierto? Entonces uno encuentra que cada uno de estos mecanismos para limitar la libertad de las personas pues tienen unas finalidades. En el caso de la privación de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento, que es una medida de carácter cautelar que supone el curso de un proceso sin desvirtuar la presunción de inocencia de una persona que está siendo investigada por uno o varios delitos, pues lo que se pretende es evitar o conjurar el peligro que la libertad de esa persona puede suponer, primero, para la comunidad y las víctimas, para la integridad de la prueba o para asegurar su comparecencia al proceso. De hecho, el doctor César sabrá que en el ámbito convencional también se cuestiona mucho la primera de estas finalidades, que es si es legítimo que un Estado prive de la libertad sin una sentencia judicial, simplemente por el riesgo de reiteración delictiva de un ciudadano. Bueno, y ahora en lo que tiene que ver con la pena de prisión, pues esta también tiene sus propias finalidades. O sea, nosotros la reconocemos así en el ordenamiento jurídico. Son normas rectoras. Hombre, ¿cuáles son las finalidades de la pena que tenemos nosotros?
¿no? Pues la pena de cumplir finalidades de retribución, de prevención general y especial, ambas negativa y positiva, y de resocialización, ¿verdad? Entonces, más allá, digamos, de lo que, de si estas situaciones se cumplen o son simplemente temas que uno puede discutir en el papel, o si en el fondo tiene más razón Jacobs al decir, hombre, todas estas funciones que le estamos asignando a la pena, eso es un buen cuento chino, porque realmente la pena lo único que puede hacer es asegurar la vigencia de una norma jurídico-penal determinada y nada más. Eso no resocializa, lo demuestran, digamos, estudios criminológicos. La retribución, pues, es una pura pena talionaria. Aquí lo que realmente tratamos de confirmar la vigencia de la norma. Entonces uno dice, pero bueno, tenemos estas finalidades para privar de la libertad a las personas tanto en el ámbito cautelar como una vez emitida una sentencia de carácter condenatoria. Entonces, si estos son los fines, hombre, estos fines tenemos también que interpretarlos precisamente a la luz de pues los derechos humanos, y entre ellos las garantías judiciales mínimas que están consagradas en el ámbito de la convencionalidad. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el papel que, digamos, en la discusión que estamos en este momento? ¿Cuál es el papel que jugaría estas normas de carácter internacional al momento de un juez, en mi caso de conocimiento, al decidir una solicitud de sustitución de la detención o de la concesión de la detención domiciliaria transitoria en virtud del decreto 546? Yo diría, yo particularmente, yo personalmente creo que el primer obligado a dar cumplimiento a las normas, sobre todo las de hard law, del sistema interamericano de derechos humanos, pues es el legislador, y en este caso, pues el gobierno nacional, en virtud del estado de excepción, es el que está legislando. O sea, entonces el primero que debe hacer el filtro de cuáles derechos y garantías del ámbito de la convencionalidad debe hacer respetar, que fue lo que en primer lugar debió hacer al expresarse en la parte resolutiva del decreto correspondiente. Más allá de eso, a los jueces nos compete, pero lo digo en casos concretos, analizar si es posible, en un caso determinado, dar aplicación directa a estas normas que vienen de la convencionalidad, para tomar algún tipo de decisiones en lo que tiene que ver con control difuso, pero yo creo que esto le haremos un poco más adelante. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Vamos con el doctor Diego. Doctor Diego, usted, que en su función tiene que ver con personas que ya han sido vencidas en su presunción de inocencia, es decir, que están privadas de la libertad en estricto sentido con ocasión de una pena en una medida de aseguramiento, le pregunto, ¿los jueces de ejecución de penas también estarían llamados a realizar desde esta perspectiva esa clase de controles? ¿Se realiza ello en la práctica, doctor Diego? Colombia es un país donde hay una crisis en el sistema carcelario, reconocido judicialmente desde el año 1998. Han pasado más de 20 años y persisten esos problemas carcelarios. Si nos vamos previo a esta pandemia, encontramos que el sistema carcelario de Colombia tiene problemas que afectan los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, problemas de hacinamiento, de condiciones de infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, problemas en la prestación del sistema de salud y de seguridad social para las personas privadas de la libertad. En algunos establecimientos hay falta de agua potable, igualmente problemas de alimentación al interior de esos establecimientos carcelarios. Esa es la realidad de gran parte de nuestras cárceles. Pero a eso debemos sumarle el alto índice de criminalidad y de reincidencia que tiene nuestro país, y finalmente la ausencia de una política criminal por el Ejecutivo y el Legislativo que nos permita ser coherentes en la administración de justicia, ¿sí? Bien sea por el incremento punitivo, el populismo punitivo, la prohibición de subrogados. Vemos ahora cómo se está tramitando un proyecto de ley para crear en este caso, poder imponer una cadena perpetua para los violadores, y todo lo que ese tipo de legislación implica para nuestro país. Pues, en el caso de la cadena perpetua, vamos a tener una persona por muchos años de su vida dentro de un establecimiento carcelario a quien habrá que suministrarle
una serie de insumos necesarios para conservar tu vida. Eso en caso pues, de que obviamente sea aprobado. Y esa es la problemática que tenía el país antes del COVID. Ahora, a todo esto súmele el problema de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de la afectación de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, es claro que se debe aplicar esos controles de convencionalidad, pero como bien lo decía Carlos Daniel, en casos concretos. Se debe mirar el caso concreto, pero ponderando también otra serie de derechos, ¿sí? De derechos de acuerdo a ese caso concreto, sin pasar desapercibido, igualmente esas normas a nivel internacional que protegen la comunidad y a las víctimas de delito. Entonces, pienso que sí, pero también respecto a los casos concretos. Bien, muchas gracias, doctor Diego Méndez. Apunta usted algo muy interesante. Algunas personas han planteado como solución al decreto la excepción de inconstitucionalidad a través del control de convencionalidad o un control difuso de convencionalidad. Sin embargo, como lo ha respondido el doctor Carlos y usted, doctor Diego, es necesario hacer esos análisis en los casos concretos, en la medida que este control difuso no se hace en abstracto sobre la norma, sino en la situación de cada persona en particular. Bien, permítame seguir indicándoles quiénes nos acompañan. Estamos muy felices en la Universidad Industrial de Santander, pues observamos que están personas de otras ciudades, inclusive José David Galindo Ruiz de Lebrija nos saluda, Amadeus Velázquez dice de la comunidad UDES presente, Juan Sebas Manzano Pérez, cordial saludo desde Cali, estudiante décimo semestre de la Universidad de Santiago de Cali. Janet, felicitaciones. El doctor Nilsson, saludos. Excelentes espacios jurídicos de vital importancia. Saludos al moderador, a los panelistas. Lida hace un comentario precisamente sobre lo que manifestaba. Hoy estuvo conectado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente hablando de estos temas. Tiene toda la razón. Estuvo hablando el doctor Zaffaroni. Recuerdo lo que pude percibir, que El Salvador es el segundo país que tiene más congestión, digamos, carcelaria después de Estados Unidos, y todos apuntaban precisamente a los estándares que se están incumpliendo, especialmente por los países latinoamericanos. Bien, saluda también Sergio Andrés Tavera. Vamos a pasar al tercer tema, que tiene que ver ya con los casos concretos. Ustedes ejercen como jueces y quisiéramos saber al respecto, a propósito de estos datos. Permítanme dar estos datos para que las personas que están presentes, si quieren, puedan apuntarlos para que entiendan, digamos, la importancia de esta temática. En la actualidad hay 138 cárceles en Colombia. Tenemos un 53% de hacinamiento carcelario. Los cupos que se tienen son 80.763. Los privados de la libertad aproximadamente ascienden a 120.667. Quiere decir que tenemos casi 40.000 personas de más, digamos, excediendo el cupo que tienen las cárceles en Colombia. En lo que tiene que ver con el decreto, las solicitudes que se han presentado el 14 de mayo, esto es, de la detención transitoria, son 5.687. Se han otorgado exclusivamente 566, es decir, algo muy distinto a lo que indicó la ministra de Justicia, que si bien en principio se afirmó que iban a ser 10.000 y luego dijo 4.000, se está evidenciando que ello no está ocurriendo. Pero permítame también dar unos datos de Bucaramanga en concreto, porque es lo que nos interesa a nosotros el día de hoy. Esos datos, gracias al doctor Duan, que nos los pasó en la medida que trabaja en el establecimiento penitenciario con temas de detenidos en lugar de residencia. Les cuento, en la cárcel modelo Bucaramanga, a la fecha, desde que se implementó el decreto, han gozado exclusivamente de este beneficio 24 personas. Bien, el primero, el 25 de abril del 2020, el último, el 22 de mayo del 2020. 20 de esos beneficios otorgados por los jueces de ejecución de penas. 4 otorgados ya sea repartidos por el centro de servicios a los jueces de control de garantía en su efecto de conocimiento. Y les cuento, 2 de ellos por enfermedad catastrófica, 12 por condena inferior a 5 años, 8 por cumplimiento de la pena del 40% y 2 por ser mayores de 60 años. Bien, pero como en la UIS siempre estudiamos los problemas desde la perspectiva de género, no nos podemos quedar atrás también con los datos en la cárcel Chimita de Mujeres. En la cárcel Chimita de Mujeres solamente se han beneficiado 3 mujeres. Se han enviado 12 solicitudes y hasta el día de hoy, como les he indicado, simplemente han sido 3 las que se han concedido. Fíjense que el panorama
pues es bastante complejo para las personas privadas de la libertad. Además, entiendo que en los trámites de la solicitud de los documentos que exigen se han presentado ciertos inconvenientes. Por eso, quiero iniciar con el doctor Iván como juez de control de garantías. En la práctica, las solicitudes que se han planteado a los jueces de control de garantías, ¿cuáles han sido los problemas que se han presentado? Si se han negado o se han concedido esta clase de beneficios. Tiene uso la palabra, doctor Iván. Todos los asistentes, tengo problemas con el internet, entonces es posible que vuelva a ocurrir lo que sucedió hace un momento, pero tratando también de ser ágil en la respuesta, quiero partir de un dato, y es, si bien la expectativa inicial del decreto era lograr la excarcelación masiva, según así se planteó por el gobierno nacional o por algunos funcionarios, lo cierto es que la solicitud o las solicitudes que se han elaborado en el marco del decreto 546 son muy pocas. Hasta hace 2 días, al centro de Bucaramanga, se habían presentado 42 solicitudes de detención domiciliaria transitoria. 42, de un universo bastante amplio. Ya el doctor César nos mencionó cuál es la población que tiene la cárcel modelo de Bucaramanga. Yo me referiré a otra población no menos relevante, como quiera, que también tiene medidas privativas de la libertad, pero no están en la cárcel, dado el hacinamiento que reportan, sino las estaciones de policía. Diariamente la Policía Metropolitana de Bucaramanga nos informa a nosotros como jueces de la República cuál es la condición en la que se encuentran estos centros. Y de la información que nos presenta el día de hoy, la policía nos indica que en la actualidad las estaciones tienen 8 salas dispuestas para un total de 84 personas. Sin embargo, a pesar de que ese cupo es de 84, tienen en este momento 380 personas privadas de la libertad. Es decir, casi 300 personas de más para lugares que se supone son transitorios y lastimosamente se están convirtiendo en lugares para la privación de libertad prácticamente definitivos, porque la cárcel habilita cupos no muy fácilmente. Eso depende también del flujo de personas que puedan adquirir su libertad. Y en esa información que nos presenta la policía, actualmente existen 5 personas con condiciones médicas especiales, como infecciones por VIH, dolores de distinta índole. Y bueno, bajo ese marco, lo que se pensaría inicialmente es que las solicitudes por decreto 546 iban a ser considerables, pero la realidad ha sido completamente diferente. El Centro de Servicios hasta hace un par de días registraba apenas 42. De esas 42, en virtud del criterio que ha sido adoptado en este distrito judicial, no todas las 42 han sido resueltas por los jueces de garantías. Me atrevería sin tener solicitudes que se han radicado en los municipales de garantías. Esto también no ha sido ninguna de ellas concedida. Ellas han sido negadas por los jueces penales municipales de garantías en virtud de la prohibición expresa que contiene el decreto 546. En lo personal, no he tenido ninguna solicitud en virtud del decreto 546, sí en virtud de otra solicitud, como lo es la sustitución de la medida de aseguramiento en virtud del artículo 314, y ese tema lo dejaré para tratarlo más adelante, como quiera, que es también una de las propuestas que desde los jueces penales municipales de garantías, en articulación claramente con los principios constitucionales que desarrolló la Corte Constitucional en la sentencia C318 del 2008, mucho más viable la concesión, en este caso, de la sustitución de la medida de aseguramiento y, por ende, garantizar las prerrogativas que tienen las personas privadas de la libertad. Entonces, en ese panorama, digamos, estadístico de nuestro distrito judicial, es que los jueces penales municipales de garantías han tomado las decisiones por el decreto 546.
Bien, muchas gracias, doctor Iván. Muchas gracias por habernos acordado de las personas que se encuentran detenidas transitoriamente en las estaciones de policía, en la medida que incluso ha sido la jurisprudencia quien ha llamado la atención en el entendido que estos centros de detención transitoria no son actos precisamente a propósito del estado de cosas inconstitucionales que hablaba hace un rato el doctor Diego. En estos momentos concedo el uso de la palabra al doctor Carlos Daniel Arias. Doctor Carlos Daniel Arias, yo quiero que desde la experiencia, concretamente para efectos de hablar del distrito de Bucaramanga, usted nos indique si efectivamente han llegado solicitudes para efectos de resolver, si han existido inconvenientes con el tema de los documentos que han enviado, si han estado incompletos, si se han concedido o no se han concedido. ¿Cuál es el panorama que usted advierte desde la experiencia como juez de conocimiento, doctor Arias? Muchas gracias. Mi respuesta sí va a ser muy corta porque los datos que manejo sobre este particular son exclusivamente los que tengo a mi cargo, es decir, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga. ¿Qué ha ocurrido? Desde la vigencia del decreto 546 hasta la fecha, solo he conocido de una solicitud de detención transitoria, la que por cierto fue negada. Las razones era que estaba dentro de las excepciones, pero pese a que era una persona, valga resaltar el caso, o sea, una persona gravemente enferma, porque no solo sufría, digamos, una enfermedad catastrófica, sino otra que también de carácter pulmonar implicaba un más fácil contagio del COVID-19. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente, doctor César, digamos, de la carga laboral que tiene un juzgado penal del circuito como este en el que yo trabajo, hay cerca de unas 80 o 90 actuaciones de personas privadas de la libertad. Digamos que esas 80, 90, unas 60 estén en establecimiento de reclusión. Entonces, lo que es paradigmático es que de 60 personas que se encuentran en esta situación, solo una solicitud haya sido radicada para que se conceda la detención transitoria prevista en el decreto 546 y que esta única solicitud haya tenido que ser negada precisamente en virtud de las excepciones que prevé el decreto. Ahora bien, si se han presentado inconvenientes con los documentos, pues recordemos que para que proceda el análisis de la detención transitoria, pues no solo se debe encontrar la persona dentro de una de las causales que lo haga beneficiario, como su edad, la enfermedad que padezca o el ser una madre gestante, etcétera, sino que adicionalmente se debe presentar la cartilla biográfica del interno y la certificación médica actualizada en el que se indique si está dentro de una de las situaciones del artículo 2. En lo personal no tuve ningún inconveniente porque la cárcel modelo remitió de manera oportuna estos documentos. Desconozco la verdad lo que haya pasado con mis 11 compañeros, de los cuales usted es uno de ellos, pero en lo personal puedo decir que el trámite en torno a la documentación pues fue oportuno. Lo que pasa es que, insisto, en el caso particular que tuve que resolver, mediaba varias de las excepciones previstas en el decreto y esta fue la razón que impidió la concesión del mismo. Resalto nuevamente, frente, digamos, a la escasa eficacia de la norma, pues no solo lo que ha indicado el doctor César en torno a los datos reales de la concesión de la detención domiciliaria frente a los esperados del Ministerio de Justicia, que pues podemos ver que es un margen demasiado amplio, sino que en realidad en la práctica esto es lo que ocurre. Si tengo a mi cargo 60 personas privadas de la libertad en establecimiento carcelario, solo una ha hecho la solicitud. Las demás muy seguramente no la hayan hecho porque, pese a estar dentro de las hipótesis que las harían eventualmente beneficiarias, entienden que se encuentran también excluidas por la calidad del delito, en virtud de los cuales no están siendo investigados o ya se dictó sentido de fallo. Eso es lo que tengo por decir, doctor Valencia, sobre esto. Bien, doctor Carlos Daniel, muchas gracias. Miren que es bastante curioso para efectos de la comunidad que nos está escuchando. Un juez de garantías que nos está indicando que no recibió solicitud alguna y un juez de conocimiento que ha señalado solamente una solicitud. Vamos con el doctor Diego. En la medida que el doctor Diego, como juez de ejecución de penas, vigila precisamente la pena de las personas privadas de la libertad, insisto, una vez fueron vencidas en su presunción de inocencia. Lo que uno podría esperar es que el doctor Diego haya tenido que atender diversas solicitudes de esta naturaleza, pues se trata incluso de personas privadas de la libertad que ya llevan algún tiempo. Doctor Diego, quiero que usted nos responda cuántas solicitudes ha recibido, cómo están las estadísticas al respecto en ejecución de penas, cuáles han sido los inconvenientes que se han presentado y si nos puede hacer un paralelo, por ejemplo,
si resulta curioso que al día de hoy están saliendo más personas, por ejemplo, en libertad o gozando de la prisión domiciliaria por las reglas de naturaleza, digamos, ordinarias de ejecución de penas, que por estas normas de naturaleza transitoria. Doctor Diego, es su momento, usted es nuestra esperanza. Gracias, César. Muy amable ahí por la pregunta. Bueno, a nivel de ejecución de penas, sí he conocido más que mis compañeros de garantías y de conocimiento. En el despacho se han tramitado cerca de 30 solicitudes. Esas solicitudes son de los listados que nos han enviado los establecimientos carcelarios y de ellas se han concedido 6 de esas solicitudes, especialmente por razones de la edad, igualmente por tener una pena inferior a los 5 años. No obstante, como usted lo anotaba, sí se ha de alguna manera disminuido el hacinamiento de los establecimientos carcelarios de Santander. Los jueces de ejecución de penas de Bucaramanga tenemos a cargo 6 establecimientos carcelarios en razón de las resoluciones de otro tipo de solicitudes, tales como las libertades condicionales y las prisiones domiciliarias, especialmente por aplicación del artículo 38G. Esto de la mano a las medidas que ha tomado el Consejo Superior de la Judicatura, entre ellas que nos ha suspendido desde el primer acuerdo que suspendió los términos judiciales, en este caso, pues en razón de esa suspensión y de esas circunstancias especiales frente a la emergencia sanitaria, procedió a suspendernos el trámite de las acciones constitucionales. Ese hecho ha permitido agilizar las peticiones, los trámites que se realizan ante los juzgados de ejecución de penas y efectivamente se han obtenido unos resultados muy importantes. En el día de ayer tuvimos un comité interinstitucional penitenciario y carcelario al cual fuimos invitados los jueces de ejecución de penas y allí nos manifestaron las autoridades que efectivamente se ha logrado bajar ese índice de hacinamiento en los establecimientos carcelarios. No tengo datos concretos, sería muy bueno solicitarlos al INPED, aún no están consolidados, pero sí se han obtenido resultados en ese tema. Donde sí se presenta, y eso fue expuesto el día de ayer, una problemática especialmente por el Procurador Regional de Santander, es especialmente en la estación de policía del norte de la ciudad. Y eso atendiendo que entre las políticas establecidas actualmente por los establecimientos carcelarios y apoyados en el decreto 546 está el evitar que ingresen nuevas personas privadas de la libertad a estos establecimientos. Entonces, por lo tanto, se están quedando esas personas que se suponen, de acuerdo a la ley, deben permanecer de manera transitoria en estas estaciones de policía de manera permanente. Entonces, obviamente, ahí hay o se debe realizar eventualmente una ponderación de derechos y las autoridades administrativas deben proceder inmediatamente a actuar. Porque es cierto que se debe evitar que personas de estas estaciones ingresen a estos establecimientos carcelarios sin ningún tipo de control, porque si alguna de ellas está contagiada, muy probablemente va a terminar contagiando a las demás personas que se encuentran al interior de esos establecimientos, inclusive a los funcionarios del INPED. Pero lo cierto también es que no se pueden permitir que se encuentren bajo condiciones de vulneración de derechos fundamentales esas personas en esas estaciones de policía. Esa es más o menos la perspectiva que se tiene de los juzgados de ejecución de penas. En el tema de transitoria, sí, efectivamente son muy pocas, pero sí han llegado solicitudes, sí han llegado los listados y sí se han resuelto algunas de ellas de manera favorable. Bien, doctor Diego, muchas gracias por ese panorama. Aprovecho simplemente una pregunta sugestiva para que me la conteste. Si no, yo sé que a usted le gusta esa naturaleza de preguntas. ¿Es acertado entonces afirmar que en la actualidad se están beneficiando, digamos, cuantitativamente de mayor cantidad las personas privadas de la libertad del beneficio de la prisión domiciliaria conforme a las reglas ordinarias comparadas con las del decreto 546? ¿Esa afirmación o esa conclusión es correcta? Sí, sí, es correcta. Sí, es correcta, claro. Porque a veces la congestión judicial se presenta frente a la demora para resolver esas solicitudes. Y eso se debe a la alta demanda y al alto número de solicitudes que diariamente nos llegan a los jueces de ejecución de penas. En el Distrito Judicial de Bucaramanga, cada juez aproximadamente
tiene a cargo la vigilancia de 3.000 personas sentenciadas. De esas estamos hablando que más de 1.000, entre 1.000 y 1.200 son personas privadas de la libertad. Entonces es un volumen bastante alto para cada juzgado y eso ha llevado a que exista ese retraso en resolver las peticiones que se presentan por parte de ellos y ha generado o ha sido un factor para generar ese hacinamiento carcelario. Bien, muchas gracias, doctor Diego. Vamos a pasar con la siguiente temática. Seguimos observando los comentarios. Saluda a Sergio Andrés Tavera. ¿Pactó el doctor Juan Carlos Morales para Dream Team del derecho penal? Claro que sí, el doctor Juan Carlos Morales, un gran jurista, un gran juez de nuestro distrito. Compañero, le enviamos saludos al doctor Juan Carlos Morales. Saluda el doctor Fabio Pinzón. Para los egresados es un verdadero motivo de orgullo tener este equipo de espacios en la UISA, además con excelentes panelistas. Un saludo. Claro, esta es una forma de encontrarnos nuevamente con nuestros queridos egresados, que en algún momento los tuvimos en un aula de clase. Bienvenidos, esta es su casa de estudios. Liliana Gómez, saludo especial en este caso para Carlitos, eminente jurista, saluda a el presente. Juliana Flores Oliveros realiza una pregunta y al respecto les indicaré lo siguiente. Liliana Garnica, un espacio muy enriquecedor, felicidades por esa excelente labor. Lida Patricia también realiza una pregunta. El doctor Andrés Luna realiza una pregunta. Saluda a John Jairo Jaime San Juan. Buenas noches a todos. Gran reconocimiento a la Escuela de Derecho y a los ponentes por esta importante iniciativa. Andrés Luna vuelve a saludar. El doctor Rafael saluda. Indica apenas 20 libertades frente a quienes han pedido la libertad con base en ese decreto. Complicado. El doctor Dilmar, en igual sentido, buenas noches para todos los colegas, cordial saludo. Y así nos continúan saludando. Bien, hay algunas personas en el Facebook Live que están haciendo unas preguntas que además son espectaculares, las preguntas que están formulando para nuestros panelistas. Sin embargo, les solicito por favor, cuando terminemos el quinto punto, el quinto tema, yo sé que ustedes están muy interesados, en ese momento es que quiero que formulen las preguntas para efectos de que, como quiera que el Facebook me elimina alguno de los comentarios, poder observarlas todas y hacer las preguntas en la medida que estamos atentos a cada uno de los comentarios. Bien, pasemos al cuarto punto. El cuarto punto lo hemos denominado propuestas de mejora para el decreto, es decir, para poder ampliar esos beneficios con ocasión a los problemas que hemos advertido. Voy a concederle el uso de la palabra en este sentido al doctor Iván como juez de control de garantías y le dejo enunciada la discusión de la siguiente manera. Doctor Iván, el artículo 314.4 del Código de Procedimiento Penal permite la sustitución de la medida de aseguramiento con ocasión a personas que tengan un estado grave de salud. Esta regla de derecho fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-163 del 2019 y dijo que para efectos de ese análisis, además del dictamen médico oficial, generalmente el de medicina legal, también se podía llegar, en virtud del ejercicio de la libertad probatoria, un dictamen de naturaleza privada para que el juez los valorara en conjunto y estableciera si la enfermedad resultaba ser grave o no. ¿Cree usted, doctor Iván, que en esos momentos, digamos, teniendo en cuenta la ratio decidendi de esta sentencia y flexibilizando un poco las reglas de derecho y a propósito de la convencionalidad, pueden eventualmente buscarse salidas para las personas que están privadas de la libertad, digamos, no con ocasión al decreto, sino con reglas ordinarias como estas? Tiene usted el uso de la palabra, doctor Iván. Muchas gracias, doctor César. Y la respuesta a la pregunta es un rotundo sí. De hecho, en la pregunta anterior quise referirme a este punto para abordarlo ya en ese momento. Y es, frente a esa pregunta de qué propuesta o qué estrategia se puede utilizar para finalmente mejorar las condiciones de las personas que se encuentran privadas de la libertad y que se encuentran en algunas de las condiciones específicamente clínicas que contempla el decreto 546, pues dadas las exclusiones o las prohibiciones que tiene el mismo decreto, es hacer uso del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal en torno a la sustitución, con una ventaja mayor, que la sustitución no es transitoria, tiene unos efectos que se proyectan en el tiempo de manera más benéfica para el procesado, y adicional a ello, que se articula finalmente con la teleología del mismo decreto. En ese aspecto,
yo quería mencionar que, si bien no he conocido como juez de garantía ninguna petición de aplicación del decreto 546, sí tuve una diligencia de sustitución del artículo 314 en virtud de la enfermedad. Y el doctor César acotó la importancia de la sentencia 663 del 2019 para establecer que la Corte Constitucional señaló que esa enfermedad grave, incompatible con la vida en este centro carcelario, ya no solamente puede ser analizada cuando un médico de medicina legal, valga la cacofonía, es quien establece o elabora el dictamen para que se acceda a ese mecanismo, sino que puede ser también un dictamen ofrecido por un médico particular. Pero también hay una circunstancia evidente del sistema, y es que la población usuaria o los procesados, en virtud de la ley 906, no son personas que tengan grandes recursos económicos que puedan cubrir el dictamen de un médico particular. Es otra circunstancia bastante notable que tiene el sistema. Y por ende, entonces, ¿cuál es la labor del juez? Si no existe un dictamen, propiamente dicho, un dictamen particular, negar esa solicitud. Mi postura, yo creo que ha sido transversal en las decisiones que he adoptado siempre, deben analizarse bajo el tamiz de los principios rectores del proceso penal, y los moduladores de la actividad procesal del artículo 27 nos dan ciertas luces sobre cómo resolver asuntos de esa naturaleza. En ese caso particular, la persona que se encontraba privada de la libertad tenía una diabetes mellitus 2 o grado 2. Eso indicaba también en su diagnóstico que era insulinodependiente. No existía un dictamen de un médico donde se determinara que era incompatible su vida en reclusión o su vida en la estación de policía donde se encontraba privado de la libertad con la enfermedad. Pero dados los conocimientos que tenemos, incluso nosotros como funcionarios judiciales, en virtud de los trámites de acciones de tutela, es claro que una persona con este diagnóstico, especialmente insulinodependiente, requiere con cierta frecuencia las visitas al médico, lo que no va a tener en una estación de policía. Y ello, incluso articulado de forma sistemática con el decreto, nos daría para entender que su existencia o su permanencia en esa estación de policía limitaría su propia cotidianidad y su existencia. Bajo esa interpretación, es decir, una interpretación sistemática que articula también uno de los principios rectores, como son los moduladores de la actividad procesal, pues el despacho concedió la sustitución y permitió entonces, fíjense, que no sea transitoria, no va a ser por 6 meses como lo dispone el decreto 546, sino que se extenderá hasta cuando exista una decisión sobre su responsabilidad penal, si es o no responsable de la conducta por la cual se le imputa o eventualmente se le acusa. Esa es la propuesta que desde los jueces penales municipales de garantías se eleva, acudir al artículo 314 y hacer un ejercicio de interpretación respecto de esas causales de sustitución. Bien, doctor Iván, muchísimas gracias. Qué posición tan interesante la suya. Nos recuerda el principio que nos rige Iurat Novi Curia, en la medida que debemos resolver ese derecho. Y ello muestra su sentido humanístico, precisamente formado en su casa de estudio en la Universidad Industrial de Santander. Pensar siempre primero en el ser humano antes que en el mismo derecho. Vamos con el profesor Carlos Daniel Arias. Profesor Carlos Daniel Arias, yo sé que esta pregunta va a ser compleja, y va a ser compleja es porque muy seguramente no hay elementos a través de los cuales se pueda proponer desde los jueces de conocimiento, o en su defecto usted nos dará su opinión. Usted ha advertido cómo desde los jueces de control de garantías han señalado que eventualmente se podría sustituir por el 314, siendo el análisis que brillantemente ha planteado el doctor Iván. Pero los jueces de conocimiento estarían atados en la medida que el juez de conocimiento solamente puede resolver, digamos, las detenciones preventivas, la detención transitoria domiciliaria con ocasión a la competencia que, entre otras, asignó el Tribunal de Bucaramanga, pero frente a medidas de aseguramiento, digamos, en general, estaría en cabeza de los jueces de control de garantías, y el juez de conocimiento solo podría hacerlo después de emitido el sentido del fallo, pero eso ya sería con un tema de pena y no de medida de aseguramiento. ¿Puede hacerse algo para efectos de mejorar desde la perspectiva de los jueces de conocimiento? Tiene usted uso la palabra.
Gracias, César. Pues sí, hombre, en las que me ponen, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer como un análisis ahí propositivo. Es que creo que Iván lo ha dicho todo, y también César al formular las preguntas sobre este tema particular. Porque, ¿qué sucede? Uno encuentra que efectivamente el artículo 314 permite que se sustituya la detención preventiva, entre otros casos, pues cuando estemos ante personas de especial protección, como son quienes sufran de una grave enfermedad que sea incompatible con la vida en reclusión. Podría uno decir, hombre, es que incluso si analizamos la situación de cárceles como la de Villavicencio o la de Leticia, tener algunas enfermedades que permitan un contagio más fácil del COVID-19 y eventualmente puedan producir la muerte de una persona, eso podría interpretarse como una situación que es incompatible con la vida en reclusión, porque eso es lo que sería es compatible con la muerte en reclusión, ¿cierto? Entonces estaríamos llegando a un despropósito. En suma, este artículo 314 está previsto para proteger a personas de, valga la redundancia, de especial protección y permitir que se sustituya la medida de aseguramiento en determinados casos. Y como la Corte Constitucional lo dijo desde la sentencia C318 del año 2008, tratándose de personas de especial protección en los 3.5 del 314, si no estoy mal, no había o no operaba mejor la prohibición que el parágrafo del artículo 314 intercalaba para quienes fueran investigados por una determinada lista de delitos que está allí contenida. Es decir, bastaba con cumplir la condición de especial vulnerabilidad del procesado para que se pudiera reconocer la sustitución de la detención preventiva. Pero dice César, y tienen ellos toda la razón, la competencia para conocer sobre las sustituciones de medidas de aseguramiento no radica en los jueces de conocimiento, sino precisamente en los jueces con función de control de garantías. ¿Qué podría hacerse? Hombre, es que decimos, nosotros conocemos de las solicitudes de detención transitoria en virtud del decreto 546 en el Distrito Judicial de Bucaramanga, en particular en virtud de una decisión que adoptó una sala penal del tribunal presidida por el doctor Juan Carlos Dietes, en la cual se fijaron una serie de reglas, entre otras, que a partir de la formulación o de la presentación del escrito de acusación, el competente para conocer de la detención transitoria era el juez de conocimiento. Sin embargo, como lo dijimos también hace un rato, pues esto no es una posición, digamos, unitaria ni que se haya mantenido en todo el territorio nacional. Por ejemplo, sin ir muy lejos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en su sala de decisión penal, mediante acuerdo 015 del 4 de mayo del año en curso, señaló, como podría también extraerse de la lectura del decreto, que la competencia para conocer hasta el anuncio del sentido del fallo de la detención transitoria correspondía a los jueces con función de control de garantías. No, lo que podría hacer es, hombre, si nosotros como jueces de conocimiento no estamos facultados para aplicar la sustitución del artículo 314, yo pienso que es más compatible interpretar, digamos, a partir también de una percepción pro homine, que el conocimiento para este tipo de decisiones debe radicar en los jueces de garantías, incluso hasta el anuncio del sentido del fallo. A partir de allí, pues se entrará en juez de conocimiento en torno a la sustitución de la prisión transitoria, pero esto permitiría que todas estas solicitudes que impliquen la detención transitoria, es decir, que estén ligadas a la medida de aseguramiento, pudiera el juez de garantías en la audiencia o en la solicitud que se le eleve sobre este particular, decidir directamente si no es posible, si no es procedente por alguna de las excepciones, la aplicación del 546, pues entonces aplicar el procedimiento ordinario y conceder la sustitución en virtud del artículo 314, que como además aquí también se ha dicho, es una sustitución que es mucho más amplia, ya que no tiene una restricción temporal y que adicionalmente no afecta a una serie de delitos como lo hace el decreto precisamente. Esta creo que podría ser una salida de proceso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Daniel. Nos recuerda un importante precedente, la C318, en el que establece la Corte Constitucional que no es posible establecer prohibiciones para efectos de sustitución de medidas de aseguramiento de manera abstracta para ciertos delitos. Recordemos el mismo Robert Alexis, para efectos de hacer el test de proporcionalidad, ello no se puede hacer de la norma en sentido abstracto, sino tiene que hacerse en los eventos concretos. Muchas gracias, doctor Carlos Daniel, por su posición. Vamos con el doctor Diego Méndez. Doctor Diego Méndez, quiero preguntarle a usted, como juez de ejecución de penas,
¿cuáles serían, digamos, las propuestas de mejora al respecto? ¿Existen reglas de derecho para efectos de hacer interpretaciones como las que ha planteado el doctor Iván o el doctor Carlos con el fin de solucionar este problema del hacinamiento carcelario, o las propuestas serían exclusivamente de leyes referenda? Por ejemplo, que sea, digamos, desde la misma presidencia, que se establezca en el estado de emergencia económica un decreto eventualmente en el que se permita, por ejemplo, que en tratándose de libertades condicionales se hagan análisis solamente, por ejemplo, de objetividad. Se me ocurre como algo de leyes referente. Tiene el uso de la palabra, doctor Diego. Gracias, César. Hace unas semanas pude ver la intervención del maestro Zaffaroni a través de la conferencia a la que fue convocado por parte de los abogados del Colegio de Abogados Penalistas. En esa conferencia el doctor Zaffaroni señalaba que estamos frente a un estado o una situación anormal. Esto generada efectivamente por la pandemia que actualmente afronta la humanidad. Y decía Zaffaroni que frente a ese estado anormal, el derecho penal no podía quedarse estático y que debía efectivamente tomar medidas anormales o, mejor, medidas no habituales, como si estuviéramos en un estado normal. Y es allí donde surgen este tipo de decretos frente a esa emergencia sanitaria, que deben buscar es eso, es decir, los propósitos que se enuncian en ese decreto, especialmente evitar la propagación del contagio al interior de los establecimientos carcelarios y buscar que las personas que tengan algún riesgo para su vida o integridad física puedan ser amparadas por el Estado y evitar ese riesgo de muerte. Estamos frente a un virus que, de acuerdo a la información de las autoridades sanitarias, genera algún tipo de letalidad para los seres humanos, y bajo esas circunstancias el Estado está llamado a generar esas políticas o esos parámetros especiales para la protección de estas personas. Frente a esas circunstancias, considero que no es un asunto de interpretación, sino que mi propuesta iría más frente al decreto legislativo, y que muy seguramente no se va a requerir la expedición de otro decreto, sino que eso lo puede realizar la Corte Constitucional a través del control que le vaya a realizar al decreto, y especialmente a las causales y a la norma de las exclusiones. Y considero que un factor objetivo que se podría dar bajo ese control o modificación del decreto legislativo es, por ejemplo, la prisión domiciliaria transitoria para las personas mayores de 65 años sin ningún tipo de exclusión. Acá se debe precisar que en ningún momento se busca la excarcelación de esa persona, sino que son prisiones domiciliarias transitorias por un periodo determinado, luego del cual, si esa persona no regresa dentro del término otorgado al establecimiento carcelario, en el caso de las personas condenadas, los jueces de ejecución de penas tenemos la facultad para revocar esa medida de carácter transitorio y ordenar la captura de esa persona para que continúe cumpliendo la condena. Eso bajo el tiempo o el lapso que le da, en este caso, el decreto legislativo frente a esa emergencia sanitaria para poder conjurar esa situación. Entonces, frente a esas personas que de acuerdo a la información científica que se tiene, puede existir en principio ese riesgo de letalidad o afectación a su vida, se podría eventualmente presentar la aplicación de esa medida de carácter transitorio, es decir, de domiciliaria transitoria, sin esas exclusiones, salvo de pronto delitos de lesa humanidad o delitos muy graves. Bien, muchas gracias, doctor Diego. Interesante reflexión para efectos de la interpretación sistémica y convencional que se puede realizar en ejecución de penas con el fin de poder aplicar el respectivo decreto. En estos momentos saluda Manuel Moreno García, en igual sentido Ricardo López Gutiérrez. Buenas noches, saludos desde Popayán. Saluda también el doctor Tarcisio Silva, Juliet Villa, nuevamente el doctor José Luis, el doctor Carlos Andrés Ortiz Monroy.
Excelente interpretación, doctor Iván. También tenemos al doctor Juan Carlos Morales Meléndez. Carlitos, me alegra escucharlo, siempre se aprende de usted. Hacemos eco de esas palabras, siempre aprendemos de Carlos Daniel, no solamente como profesional, sino como ser humano. Muestra a ellos que hoy está regalándonos tiempo precisamente en sus cumpleaños. En igual sentido, Cristian Santos y Melissa Contreras. Les recuerdo a las personas que están conectadas con nosotros que vamos al quinto punto de esta reflexión, que va a ser muy concreto, para efectos de que ahora sí, por favor, planteen las respectivas preguntas que vamos a someter a los panelistas. Vamos con el quinto punto, lo voy a solicitar a los panelistas. Yo creo que la respuesta sería de 2 minutos para efectos de poder avanzar, por lo que ya nos ha cogido en algo la noche. Y es lo siguiente: ¿qué recomiendan ustedes desde la jurisdicción, desde cada uno de sus cargos, que podrían hacer nuestros estudiantes del consultorio jurídico de la UIS para efectos de aportar a esta discusión? Doctor Iván. Gracias, doctor César. Voy a ser muy concreto y para ello simplemente diré que la mejor estrategia o el mejor rol que pueden desempeñar los estudiantes es documentar sus casos, estudiar muy bien cuál es el proceso que tienen en sus manos y especialmente cuál es la condición en la que se encuentra su usuario. Si se trata de una persona enferma, qué enfermedad tiene, qué implicaciones tiene ese diagnóstico y cómo puede a futuro coexistir o no con una medida privativa de la libertad para que pueda hacer uso de las herramientas de las que dispone el proceso penal, especialmente la sustitución de la medida de aseguramiento. Y si bien es una propuesta un tanto sencilla, tonta, si así se quiere, lo cierto es que resulta muy relevante porque hay casos en los que se evidencia cierta negligencia por parte de la defensa técnica. Un caso muy concreto, en aquellos eventos en que las personas se les concede detención domiciliaria, el trámite para que se efectúe depende del traslado que realizan los funcionarios de policía. Si al momento de realizar el traslado a la residencia de la persona que tiene detención domiciliaria, se verifica que el domicilio no es por X o Y motivo, la persona se equivocó en la nomenclatura o se cambiaron de residencia y no coinciden los datos, la persona no va a ser dispuesta en esa residencia porque no lo reciben. Por ende, entonces, ¿qué hace la policía? Lo mantiene transitoriamente en una estación. ¿Cuál es el problema? Que en muchos casos la defensa técnica se olvida del proceso, espera los términos para adelantar la fase de juzgamiento y conocimiento porque tiene la idea de que la persona o su procesado, su usuario, está en detención domiciliaria y puede pasar 1, 2 o más meses en la estación privado de la libertad esperando que exista una solicitud de cambio de domicilio. Son cosas elementales, son realmente muy sencillas, pero si se documenta bien, si se informa, si se está pendiente del proceso que tiene a su cargo, puede hacer uso de las herramientas y con ello pues tener algo mucho más favorable para la persona. Más si se trata entonces de alguien que padece de alguno de los diagnósticos mencionados en el decreto 546 y lo ideal, como se mencionó anteriormente, es que se pueda efectuar la sustitución de la detención. Bien, muchas gracias, doctor Iván. Le traslado la misma pregunta al doctor Carlos Daniel. ¿Cuál consejo podría darse en este caso a los estudiantes de consultorio jurídico de nuestra querida universidad? Muchas gracias, Cecitar, y voy a ser también súper corto. O sea, parto de lo dicho por Iván, documentar en primer lugar el caso. Entonces puede establecer, sí, primero, es procedente en el asunto concreto que le otorguen a su prohijado la detención transitoria o la prisión domiciliaria transitoria del decreto 546. Si su caso está documentado de tal forma que se encuentra dentro de los beneficiarios y no hay exclusión, pues puede acudir a la solicitud de este mecanismo. Pero si usted analiza el caso, como lo ha dicho el doctor Iván, y resulta que no es posible porque está dentro de alguna de las excepciones, pues tiene varios panoramas. Primero, creería yo que es el más adecuado, que es acudir, como aquí se ha dicho, a la sustitución de la detención preventiva en virtud del artículo 314, tratándose de procesos que se encuentren, digamos, en trámite antes de la emisión del sentido del fallo. También hay una posibilidad que incluso veo que el doctor Luna está insistiendo mucho en ella ahí a través del chat de Facebook en vivo, que es, digamos, proponer un control difuso a través de una excepción de inconstitucionalidad en el caso concreto para que se inaplique una o varias de las excepciones.
Esa podría ser otra de las soluciones. Pero creería yo, digamos, como sugerencia, que en la mayoría de los casos, usualmente por salud o por edad, es posible acudir más bien a las reglas del procedimiento, digámoslo, ordinario para la sustitución de la detención, y esto sería más aplicación misma del decreto y más eficaz aún que la propuesta en algunos casos ante la dificultad de este tipo de decisiones en materia de excepción de inconstitucionalidad. Eso es lo que yo podría decirle a los muchachos del consultorio jurídico. Entonces, muchas gracias, doctor Carlos Daniel. Doctor Diego Méndez, el auditorio es suyo. ¿Cuál sería la recomendación? Gracias, César. Sobre la propuesta que le podemos hacer a los estudiantes de consultorio jurídico desde la fase de ejecución de penas, y no solamente a los estudiantes de consultorio jurídico, sino a los defensores, es, además de la documentación de los casos, elevar las solicitudes a los directores de los establecimientos carcelarios si se advierte que se reúnen las condiciones. Lo anterior porque se evidencia que efectivamente se están presentando las peticiones ante los jueces de ejecución de penas en el caso de las personas condenadas para obtener esa prisión domiciliaria transitoria, y el decreto 546, en principio y tal como está redactado, no permite resolver esas solicitudes directamente de los defensores. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente el defensor va a decir, entonces no podría yo elevar mi pretensión, mi solicitud, la defensa de los derechos de mi defendido. No, claro que lo puede hacer, pero sería, en este caso, realizar el cauce primero administrativo ante el director del establecimiento carcelario, quien considero está en la obligación de verificar el caso, y si reúne las condiciones, enviar la respectiva solicitud al juez de ejecución de penas para que resuelva sobre si esa persona tiene o no derecho para esa prisión domiciliaria de carácter transitorio. Es igual para los estudiantes de consultorio jurídico, documentar el caso, valorar u observar bien si se reúnen las condiciones señaladas en el decreto legislativo, y eventualmente, si advierten que efectivamente se reúnen las condiciones, realizar la petición al director del establecimiento carcelario, quien previa verificación determinará si efectivamente puede o no remitir ese listado. Aspecto que también, y soy de pronto un poco reiterativo en ese tema, porque considero que la Corte Constitucional debe entrar a evaluar ese tipo de procedimiento. Bien, muchas gracias, doctor Diego. Voy a plantear unas 3 preguntas. Por favor, los panelistas responden de manera bastante concreta. Y a cada uno le va a hacer pues una pregunta de las que transmiten en ese momento las personas que están en el Facebook Live. Juan Camilo Dueñas Niño, egresado de la UIS, pregunta lo siguiente, y es necesario hacerla así porque tiene un contexto pues bastante interesante para efectos de entender la discusión. ¿Consideran que con el precedente que ha dejado el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, radicado en 2014-01271, en donde se reconoce una indemnización a los privados de la libertad en el establecimiento carcelario de Cali por la situación de hacinamiento desmedido, abrirá la puerta para que en todos los establecimientos carcelarios del país se inicien ese tipo de demandas, en todos los establecimientos carcelarios del país, en el entendido que en prácticamente todos existe hacinamiento desmedido? Es importante en la medida que, digamos que existió una decisión por parte de un tribunal administrativo que ordenó una especie de indemnización que, para ponerlos en contexto, que es como un pago mensual a las personas privadas de la libertad por cada día que están allí con ocasión al hacinamiento, un poco con ocasión al estado de cosas inconstitucionales. Bien, le concedo el uso de la palabra al doctor Iván para efectos de que reflexione sobre esta pregunta. Bueno, muchas gracias. La pregunta pues, parte de un supuesto muy concreto, y es que si se abre la puerta para demandar administrativamente al Estado. En ese contexto, digamos, no es mi campo de acción. Sin embargo, dado el conocimiento que tengo de algunos centros carcelarios, no todos los centros carcelarios del país tienen hacinamiento. Hay un centro carcelario que sí tiene, digamos, una equivalencia o un balance entre el cupo y las personas, y esa es la cárcel de San Gil. Ello en virtud de una acción de tutela que desde hace varios años se encuentra cumpliendo y no tiene
bueno, hasta el año anterior no tenía congestión, no tenía hacinamiento. Tengo entendido que es el único centro carcelario que está cumpliendo con esas reglas. Pero en torno a la responsabilidad del Estado, bueno, eso ya, digamos, hace parte de esa jurisdicción contencioso-administrativa, y lo ideal sería entonces plantear una discusión en términos de política carcelaria que por cuenta, pues, de los órganos de gobierno en el campo de la jurisdicción ordinaria, específicamente del campo penal. Dejaría hasta ahí, dado que la pregunta es muy concreta, es en torno a la responsabilidad del Estado. Bien, muchas gracias, doctor Iván. Vamos a hacerle esta pregunta al doctor Diego. Doctor Diego, pregunta Melissa Contreras. ¿Y qué sucede con los sindicados, los presos políticos? No podemos limitar las exigencias a la excarcelación en los términos que el Estado las pone. Los reos que quedan dentro siguen sin acceso a la salud, una alimentación insuficiente y sin las medidas de higiene, sin acceso al agua, que se agudiza en las cárceles de mujeres por temas fisiológicos. Y se cuestiona en un nivel de hacinamiento absurdo. ¿Qué opinión merece doctor Diego respecto a la formulación que realiza Melissa Contreras? Es claro y no admite discusión que estamos frente a una crisis carcelaria que, como lo digo, desde el año 1998, en la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional señaló que existen esas deficiencias de infraestructura al interior de los establecimientos carcelarios y que al día de hoy no hay una solución de fondo. Pero también es cierto que en algunos de esos establecimientos se ha logrado, como lo decía el doctor Iván, menguar esos índices de hacinamiento. Por ejemplo, en Santander, cárceles como la de San Vicente, y igualmente la de mujeres, en estos momentos no presentan un hacinamiento. No entendí bien el tema de los servidores con el tema de las personas que se encuentran bajo esos problemas de hacinamiento, pero considero que igual pues habría un criterio de igualdad y lo ideal es que haya unas condiciones dignas para mantener a estas personas privadas de la libertad dentro de esos establecimientos, con acceso a unos servicios públicos, con acceso a una buena, adecuada, en este caso, alimentación, que son derechos inherentes a todos los seres humanos y que es claro que el Estado está en el deber de proporcionarlos. Pero es un tema que ya va más desde el Ejecutivo y no desde la función judicial, donde la verdad lo que podemos hacer frente al tema es poco. Bien, muchas gracias, doctor Diego. La última pregunta para el doctor Carlos, que fue quien la ambientó de alguna manera dándole respuesta al doctor Andrés Luna, que nos acompaña el día de hoy. Doctor Carlos, el doctor Andrés Luna, eso ha sido como reiterativo en los comentarios, plantea que si es viable la excepción de inconstitucionalidad para delitos de peligro según las circunstancias de caso concreto. Permítame, me tomo el atrevimiento incluso de detallarlo más. Hay una prohibición en el decreto que tiene que ver con los delitos de tráfico de estupefacientes, por ejemplo, que es un delito de peligro. Eventualmente podría hablarse de esa excepción, es decir, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Tiene el uso de la palabra, doctor Carlos Daniel. Gracias, doctor César. Y sí vi que el doctor Luna estuvo reiterativamente preguntando sobre el tema, incluso intercaló esta discusión sobre los delitos de peligro. ¿Y qué me dice usted entonces si vamos al porte de armas, que agravado que también está dentro de las exclusiones y ya ni siquiera es un delito de peligro concreto, sino abstracto? Entonces, ¿a dónde va a ir a parar esta situación? Pero más allá, digamos, que del tipo de delito, yo creo que sí es posible pensar en un control difuso de convencionalidad, es decir, aplicar a casos concretos la excepción de inconstitucionalidad, dejar de aplicar las excepciones en un caso determinado, siempre y cuando obviamente la persona se encuentre dentro de la gama de beneficiarios. Pero esto obviamente tiene que obedecer a una ponderación, ¿verdad? Eso no puede ser, digamos, como una aplicación automática, por ejemplo, simplemente porque se trata de un delito de peligro, por poner un ejemplo, sino que se tiene que ponderar además otras circunstancias, porque si uno analiza, el legislador
ordinario y del legislador extraordinario, en este caso el presidente de la República, pues usualmente intercalan a los beneficios judiciales y administrativos cierto tipo de prohibiciones, usualmente frente a delitos que ellos estiman que son más peligrosos que otros. Ya no voy a entrar a discutir si esto es real o no es real, pero digamos esto pasa en la legislación ordinaria. Entonces el test de proporcionalidad que uno debe hacer es por qué debe, en el caso concreto, en la situación concreta, vencer la posición en la que se encuentra la persona privada de la libertad, por ejemplo, ante una grave enfermedad o alguna otra situación que lo hace una persona especialmente vulnerable y fácilmente contagiable del COVID-19 y que eventualmente eso lo puede conducir incluso a la muerte misma, porque esa situación en el caso concreto permite, digamos, inaplicar las excepciones del decreto. Dependerá o puede depender, entre otras razones, de tener en consideración, digamos, la proximidad en la lesión al bien jurídico de que se trate de un delito, por ejemplo, en los delitos de peligro podría considerarse, pero más allá de ello, otras situaciones deben estar en juego. Por ejemplo, en el establecimiento penitenciario donde se encuentra la persona privada de la libertad, ¿existe la enfermedad ya? Por ejemplo, el COVID-19, esa sería otro de los parámetros que uno podría meter al análisis concreto, ¿cierto? Porque si lo que persigue el decreto es evitar el contagio frente a esta grave enfermedad que generó una pandemia a nivel mundial, pues uno diría, oiga, si en este establecimiento carcelario no se ha detectado ningún caso, pues en el caso concreto yo no podría llegar a la inaplicación en virtud del mecanismo de la excepción de inconstitucionalidad para que no opere la excepción. Pero en otros eventos podría uno llegar a la conclusión que sí, ¿cierto? Hombre, en este caso, cárcel de Leticia, cárcel de Villavicencio en el Meta, hombre, la enfermedad está propagada. Yo tengo una persona que sufre estas enfermedades que lo hacen un factor de riesgo frente al contagio. Pongamos el VIH, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, qué sé yo. Esta persona además viene siendo investigada por un delito de peligro, hombre, es decir, en el cual la lesión al bien, es decir, el legislador anticipó la barrera de protección al bien jurídico a un estadio, digamos, muy alejado de la lesión. Pues todo esto podría decir que en el caso concreto, en esa situación, decir, oiga, frente a esta persona en particular, no en general, sino a esta persona en particular, yo podía proceder a aplicar directamente las normas convencionales, inaplicar las excepciones y reconocerlo como lo es, que es beneficiario de la detención transitoria del decreto 546. Yo creo que esto es lo que tendría por decirle al doctor Luna sobre este particular. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Daniel. Existieron otras preguntas supremamente interesantes, pero por el tiempo creo que ya tenemos que culminar. Muchas gracias a las personas que participaron, quienes formularon las respectivas preguntas y queda obviamente el debate al respecto. En nombre del director de la escuela, de la directora del consultorio jurídico, quien ha sido precisamente quien se ha encargado de realizar esta clase de eventos, de verdad que les tendremos un agradecimiento inmenso a cada uno de los ponentes, en la medida que se hicieron reflexiones bastante interesantes. Al doctor Iván, al doctor Diego, recuerden que esta es su casa de estudio, esta es su familia, siempre serán bienvenidos a la Universidad Industrial de Santander. En igual sentido, muchas gracias por todas las personas que estuvieron conectadas y recuerden que la UIS sigue comprometido con sentido social y humanístico en continuar con estas actividades. Tiene el uso de la palabra la doctora Clara para que por favor cierre este magno evento de conferencias que se dio a lo largo de estos días. Gracias, doctor César. Muchas gracias. Un saludo muy especial de parte del señor director de escuela. Agradecerles estos aportes. Gracias por volver a esta casa de estudios. Es su casa, siempre es su casa. Doctor César, magistral su manejo. Y de verdad queremos seguir ofreciendo estos escenarios que realmente le van sumando a la academia, Clara, no que vamos en esta actividad. Y extender un saludo muy fraterno. Ay, qué pena. ¿Aló? Sí, se le escucha, doctora. Yo la escucho bien. ¿Ya? ¿Escucha? Sí, señora. Sí, señora. Yo la escucho perfecto. ¿Me escuchan? Sí, señora. Gracias. Qué pena, reitero el saludo, el reconocimiento a la participación de todos ustedes, nuestros queridos egresados. Ya estoy ahí. ¿Aló? Sí, doctora, tranquila, parece que el doctor César tiene una interferencia. ¿Me escuchan? Sí, señora.
Sí, señora. Lo que pasa es que el doctor César está Gracias. llegando. Ya cortamente agradecerles, doctores, su participación magistral. Gracias al doctor César por este manejo. Obviamente fue fascinante toda esta postura, todo este intercambio de saberes desde el área de derecho penal. Espero, doctores, volverlos a tener en un nuevo escenario. Continuaremos, gracias, doctor. Continuaremos a agradecerles todo este gran trabajo a todos nuestros egresados, colegas y demás funcionarios de la veremos la próxima semana con otros temas de actualidad. Seguiremos con derecho de familia. La próxima semana con muchas más expectativas sobre este conocimiento y sobre todo lo que ha generado el marco de la pandemia, una legislación que nos lleva a pensar y a repensar el derecho. Gracias y que descansen, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.